Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Khan y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una reciente entrevista que ha captado la atención de los medios de comunicación, la famosa figura pública Gulden Yaman compartió un momento profundamente personal sobre la vida de su hijo y su decisión de permitirle casarse. A pesar de las dudas y las preocupaciones que una madre podría tener, Yaman confesó que no podía permitir que su hijo siguiera sufriendo por no poder tomar la decisión de su vida sentimental, y que finalmente, después de mucha reflexión, le dio su consentimiento para que se casara. Como madre, siempre he querido lo mejor para él. Al principio, tenía mis reservas, porque sé lo difícil que puede ser el matrimonio, pero luego me di cuenta de que su felicidad es lo más importante. No quiero que mi hijo sufra, por eso le di permiso para casarse, dijo Yaman, quien se mostró visiblemente emocionada mientras hablaba de su hijo. La decisión de permitir que su hijo se casara no fue tomada a la ligera. Yaman reveló que su hijo había estado atravesando momentos emocionales difíciles debido a las dificultades de su relación, y como madre, ella no podía soportar verlo triste. A pesar de los miedos que sentía por los retos que podría enfrentar su hijo en el matrimonio, comprendió que su bienestar emocional debía ser la prioridad. Sabía que el matrimonio era una gran decisión y no fue fácil para mí. Como madre, es muy difícil dejar ir a tu hijo y permitirle tomar decisiones tan importantes, pero lo único que quería era verlo feliz. No podía seguir viendo cómo sufría, añadió con un tono melancólico. Yaman también explicó que, aunque al principio se mostró reticente a darle su consentimiento, con el tiempo entendió que la felicidad de su hijo era lo que realmente importaba. A veces tienes que dejar ir a tus hijos y confiar en que tomarán las decisiones correctas. La vida es difícil, pero lo mejor que puedes hacer es apoyarlos cuando más lo necesitan, afirmó. La madre famosa también mencionó que, a pesar de sus preocupaciones sobre el matrimonio, el amor que tiene por su hijo es incondicional. Mi rol como madre es estar allí para él, en los buenos y malos momentos. El matrimonio es un paso importante, pero mi responsabilidad es estar a su lado sin importar lo que pase. No quiero que mi hijo se sienta solo ni que tome decisiones que lo hagan infeliz, explicó. Este acto de amor y apoyo incondicional por parte de Gulden Yaman no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, quienes han elogiado su valentía y empatía. Muchos comentaron en redes sociales sobre la sinceridad y el sacrificio de una madre que, a pesar de sus dudas naturales, antepone la felicidad de su hijo. La revelación ha generado una serie de comentarios entre los seguidores de Yaman, quienes se han mostrado admirados por su capacidad de dar un paso atrás para que su hijo pudiese avanzar en su vida personal. Algunos sugieren que su acción es un claro reflejo del amor genuino de madre, mientras que otros destacan lo importante que es escuchar a los hijos y apoyarlos cuando más lo necesitan, especialmente en decisiones tan cruciales como el matrimonio. En los días posteriores a la entrevista, la prensa ha seguido de cerca cómo ha evolucionado la relación de Yaman con su hijo, así como las reacciones de la pareja de su hijo. Aunque la situación es delicada, muchos han expresado su respeto por la decisión de Yaman y su disposición para dejar que su hijo tomara las riendas de su propia vida. Lo que está claro es que, para Gulden Yaman, el bienestar de su hijo siempre será lo más importante. Con su decisión de apoyarlo en este gran paso, Yaman demuestra que, aunque las madres siempre se preocupan por sus hijos, también es crucial darles la libertad de tomar sus propias decisiones. La emotiva declaración de Gulden Yaman, quien ha sido siempre una figura pública cercana a sus seguidores, ha capturado la atención de los medios de comunicación y de aquellos que han seguido su carrera y vida personal. En una reciente entrevista, Yaman compartió detalles íntimos sobre su decisión de permitir que su hijo se casara, una decisión que, según ella, estuvo basada en el amor incondicional y en la preocupación por su bienestar emocional. La historia detrás de esta decisión revela la profundidad de la relación madre-hijo, y cómo, en momentos de incertidumbre,
el papel de los padres es ofrecer apoyo y comprensión. Gulden Yaman habló abiertamente sobre los momentos difíciles que atravesaba su hijo, quien, según ella, se encontraba en una etapa de gran sufrimiento emocional debido a los altibajos en su relación amorosa. Al principio, no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Quería protegerlo de las dificultades del matrimonio, pero luego me di cuenta de que el dolor de verlo sufrir sin poder tomar el control de su vida era aún peor. Como madre, no podía dejar que él siguiera triste, dijo Yaman, quien visiblemente emocionada, continuó relatando cómo se sintió durante todo el proceso. No fue fácil, pero vi que su felicidad era lo más importante, y como madre, mi rol es apoyarlo, incluso cuando eso significa permitirle que siga su camino, aunque esté lleno de incertidumbres. Las palabras de Yaman resuenan profundamente en un contexto social donde los padres a menudo sienten la responsabilidad de guiar las decisiones importantes de sus hijos, a veces incluso tomando decisiones en su nombre. Sin embargo, en este caso, Yaman decidió dar un paso atrás y permitirle a su hijo la libertad de elegir, confiando en que él estaba lo suficientemente maduro para enfrentar los retos del matrimonio. Lo que más me preocupaba era su felicidad, porque al final, un hijo es feliz cuando se siente pleno con sus decisiones. Sabía que el matrimonio no era algo que pudiera hacer o deshacer por él, pero entendí que necesitaba ese espacio para construir su vida, expresó. La decisión de Gulden Yaman, aunque valiente, también fue una muestra de humildad y confianza en el proceso de maduración de su hijo. A través de su testimonio, Yaman dejó claro que su amor por él no era solo de protección, sino de respeto hacia sus elecciones, aunque fueran difíciles de aceptar. La respuesta del público ha sido unánime en cuanto al reconocimiento de la bondad y el sacrificio que esta madre ha demostrado. Muchos seguidores, tanto en las redes sociales como en entrevistas posteriores, han expresado su admiración por la forma en que Yaman ha manejado la situación, sin imponer sus propios deseos, pero priorizando el bienestar emocional de su hijo. El impacto de esta decisión también ha abierto un debate sobre la autonomía de los hijos adultos y el rol de los padres en el proceso de tomar decisiones importantes. Mientras que algunos defienden que los padres deben seguir guiando a sus hijos a lo largo de sus vidas, otros, como Yaman, creen que el amor verdadero radica en confiar en las capacidades de los hijos para tomar sus propias decisiones, incluso si esto implica permitirles enfrentarse a retos personales. La maternidad no es solo proteger, es también dejar ir, aprender a confiar y respetar las decisiones de los hijos, dijo Yaman. Estas palabras reflejan la madurez emocional que ha adquirido con el tiempo y la experiencia, y la profundidad del amor que siente por su hijo. A medida que la historia de Yaman se difunde, muchas personas se sienten inspiradas por su ejemplo. La forma en que ha manejado este momento tan delicado se considera un modelo de apoyo familiar incondicional, que respeta la autonomía de los hijos mientras se asegura de que siempre estén acompañados en sus momentos de mayor necesidad. En los próximos días, se espera que la relación de Yaman con su hijo se convierta en una de las historias más emotivas del entretenimiento, con los medios continuando su seguimiento de cómo esta madre y su hijo navegan por las aguas de una relación que sigue evolucionando. Mientras tanto, la madre sigue siendo un pilar fundamental en la vida de su hijo, una figura que, aunque le permite tomar sus propias decisiones, siempre está lista para ofrecer su amor y apoyo cuando más lo necesita. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.